Hola a todos, buenos días. Mi nombre es Rodrigo Araya, yo trabajo dentro de Vima como Product Owner de renta fija y me acompaña, voy a presentar a nuestro disertante. Él es licenciado en Economía de la UBA, magíster en Finanzas, ya lo conocieron el miércoles, hoy nos va a seguir dando estas clases de cómo analizar bonos y obligaciones negociables. Él es Portfolio Manager de Consultatio, también es tuitero, así que lo presento a Francisco Matí. ¿Qué hace, Fran? ¿Cómo andás? ¿Qué haces, Rodri? ¿Cómo andás? ¿Todo bien y vos? Bueno, bien, bien, todo bien. Eh, Nada, gracias por la presentación, gracias por las preguntas. Espero que haya sido dinámico, que les haya resultado dinámico este ida y vuelta, que creo que está bueno para ir un poco respondiendo dudas, ¿no? Sí, totalmente. Bien. ¿Vos, Fran, cómo estás? ¿Todo bien? Bien, 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 bien. Si querés, si te parece, hacemos un repaso un poquitito de lo que vimos la clase pasada, como para ponernos en tema y ver si hay alguna que otra duda antes de arrancar y arrancamos con los contenidos de la nueva, si te parece. Dale, perfecto. Aprovechemos ahora estos minutos para repasar un poco los conceptos de la primera clase, así ya arrancamos la segunda con los conceptos bien refrescados. Bien. Bueno, si se acuerdan, vuelvo a la última slide de la presentación anterior, que era un poco como un ejercicio, entre comillas, medio integrador, donde se acuerdan que les habíamos mostrado un bono de YPF, ¿no? Que cotizaba a $42,8. Ese era el precio DERTI del bono, $42,8. Y ahí repasamos un poco lo que era el valor nominal que era el capital originalmente adeudado del bono, digamos, que siempre los precios se ven cada 100 valores nominales. Y ahí también lo que calculábamos, que era bueno y es súper importante, es, bueno, cómo calcular si uno quiere comprar 100 nominales de este bono, que en realidad no puede, habíamos hecho esa aclaración, que pues la denominación mínima, como ven ahí en pantalla, era 1000. Entonces a esta cuentita en realidad hay que agregarle un cero. Cómo calcular el monto a desembolsar, que es básicamente acá 100 o 1000 o en realidad la cantidad de nominales que uno quiera comprar, ¿no? Si uno quiere comprar, por ejemplo, no sé, si uno quiere comprar 2000 nominales, uno lo que tiene que hacer es agarrar 2000 por, y ahí sí pone el precio del bono, pero el precio del bono dividido 100. O sea, en este caso sería 0,428. Entonces, si yo quiero comprar 2.000 nominales, tengo que hacer 2.000 nominales por 0,428, me va a dar $856. Eso es lo que yo voy a tener que pagar, ¿no? Eh, Muchas veces lo que pasa, esto no lo dijimos el otro día, pero es súper importante, en realidad uno no hace esa cuenta, sino que la cuenta que hace es, y está bien, es, bueno, en realidad yo tengo tanta plata, quiero comprar todo esto de bonos, bueno, entonces, ¿cuántos nominales tengo que comprar? Entonces, acá haríamos la cuenta inversa, ¿no? Supongamos que yo, en vez de comprar 2.000 nominales, yo lo que tengo son $2.000 y quiero invertir esos $2.000 todo en el bono de YPF. Bueno, ¿cuántos nominales tengo que comprar entonces? Bueno, entonces acá hay que hacer $2.000 dividido 0,428, que es el precio, me va a dar que yo tengo que comprar algo así como 4.672 nominales. Básicamente yo... ¿Se entendió eso, Rodri? Pues por Sí, ahí no sí, sí, está... clarísimo. O sea, no es lo mismo si tenemos que dividir por un precio 42,8 que 0,428. Así que esto es importante a la hora que tengamos que calcular nuestros montos de inversión. Exacto. O sea, lo que estoy diciendo acá es, vos tenés los nominales acá, el precio acá y te da el monto que vos tenés que desembolsar, ¿no? Entonces, pero vos muchas veces no querés saber el monto que tenés que desembolsar, porque vos eso ya lo tenés dado. Vos decís, yo quiero invertir tanta plata. Entonces, lo que tenés que averiguar son los nominales. Entonces lo que hay que hacer en realidad es pasar el término del precio que está multiplicando acá, lo pasás dividiendo acá, entonces haces la plata que querés invertir dividido el precio y te da los nominales que vos querés comprar. Igual, como decía Rodri también en la primera clase, la mayoría de los brokers buenos ya tienen la cuenta, vos pones la cantidad de nominales y te tira el monto que tenés que desembolsar. Pero bueno, Claro, eso ayuda muchísimo. Cuando tenemos que invertir, podemos poner el monto directamente y solo ya el broker nos hace la cuentita y nos dice, estás por comprar 1000.
1000 nominales. Eso, hay Exacto. algunos brokers que lo tienen, la mayoría, es más, estoy pensando, por lo general los que son así para retail, creo que la mayoría lo tiene configurado, porque pasa esto que vos ves un precio en pantalla que después no es el precio que vos tenés que usar para dividir, para hacer el cálculo, así que seguramente la Claro. mayoría lo tenga configurado. Pero bueno, es importante que ustedes lo sepan, porque no es que están comprando menos o no le está dando los números, tengan en cuenta esto, que depende, la denominación mínima es es cómo vamos a tomar el precio. Claro, sí, bueno, vos mismo lo dijiste recién, eh, cuando ustedes vean su tenencia, o sea, una vez que ya operaron, probablemente lo que vean es la cantidad de nominales que tienen en una columna. Por ahí después tienen en otra columna el precio y tengan que hacer la multiplicación para saber cuánta plata tienen. De vuelta, los buenos brokers deberían tener otra columna que sea el valor de la tenencia, ¿no? Pero Claro, bueno, porque a lo mejor decís 100, tengo 100 nominales y te tira el precio 42, haces 100 por 42 y no te da el monto o el valor que dice que te da, bueno, tengan en cuenta que es por esto, pero es importante. Es como que a veces eso no cierra y siempre genera consulta esto de los precios, porque es algo como, che, precio por cantidad, ¿qué pasa que no me da? Bueno, es por esto. sí. Sí, hay que dividir el precio por 100. Bueno, y después vimos lo que era el valor residual, que era básicamente el valor nominal menos las amortizaciones que ya pasaron, que en el caso de IPF ya habíamos tenido 60 de amortizaciones que ya habían sido, y que el valor residual también nos importaba porque nos permitía calcular el cupón corrido, ¿no? Que era básicamente el cupón que transcurrió, digamos, desde la última fecha de pago de cupón hasta que yo operé. Bueno, en ese lapso hubo un cupón que todavía no se pagó, pero que ya empezó a correr y que me corresponde y que forma parte del precio que uno va a ver en pantalla, que es 42.80, pero que a la hora de calcular el valor técnico, yo se lo tengo que sumar al valor residual y el valor técnico me sirve justamente para calcular lo que llamamos paridad, que es una medida que nos empieza a adentrar en lo que es el mundo del análisis de los bonos, ¿no? La paridad, ahora vamos a ver algunas calculadoras que ya te calculan la paridad, pero bueno, lógicamente la idea es entender un poquitito de lo que es la paridad, ¿no? Fíjense que es el precio de IRTI, que es el precio al que uno opera en el mercado local, este 42.80, dividido el valor técnico, que el valor técnico es el valor residual, todo lo que de amortización que me falta por cobrar y el cupón corrido. Es como una especie de evaluación contable del bono o valuación del bono sin tener en cuenta las condiciones de mercado, mientras que el precio de ERTI, que es el numerador, sí tiene en cuenta las condiciones de mercado. Entonces, este porcentaje me va a decir, si está por arriba de 100, me va a decir que bueno, como que el mercado le está asignando un premio en la evaluación a ese bono, y si está por debajo, el mercado lo está operando a descuento respecto de las condiciones iniciales de emisión, ¿no? Bien. Eh, Eso para como a modo de repaso de la clase pasada. No sé si hay alguna pregunta nueva que no hayamos respondido que creas que vale la pena o si Quedó seguimos, es un claro, poco. quedó claro. Ahí para los que recién se suman, les comento que estamos haciendo un repaso de lo que vimos la última clase. Así ya podemos arrancar con los temas nuevos, con los conceptos bien claros. Así que quedó clarísimo. Si te parece, ya arrancamos con los temas nuevos. Bien. Bueno, un poquitito explicarles o contarles a lo que nos vamos a dedicar hoy, que es, ya estuvimos viendo los conceptos básicos de renta fija, que son los que repasamos recién, ¿no? Precio DERTI, precio clean, cupón corrido, valor residual, amortización, renta, paridad, empezamos a ver un poquitito. Y vimos también, otra cosa que no comentamos recién, pero todo el universo de bonos, digamos, cuáles pueden ser los distintos tipos de bonos. Ahora eh, vamos a adentrarnos un poquitito a las medidas de rentabilidad y de riesgo de los bonos, ¿no? Adentrándonos un poco en el análisis, en la clase 3, el lunes, que es la última de renta fija, vamos a retomar la cuestión del análisis de otra manera, pero esto es como una introducción al análisis con conceptos básicos, uno de los cuales, me imagino que lo escucharán mucho, que es la yield to maturity de un bono, que,
que es un concepto central. No hay, de vuelta, no hay mucha más vuelta en el mundo de la renta fija, así que es importante entenderlo, ¿no? Entonces, Suelen haber muchas sí, preguntas y volvemos como a la parte más central del curso de, che, ¿me conviene comprar? ¿Me conviene vender? Bueno, eso depende de cada uno y del análisis que haga cada uno. Y ahora Fran nos va a contar cuáles son estos indicadores de rentabilidad para que nosotros podamos hacer nuestros propios análisis. Che, ¿me conviene comprar o me conviene vender? O este bono está bien o este bono no está bien. Bueno, capaz con un análisis de rentabilidad, decimos, a lo mejor una rentabilidad del 10% en dólares a mí me sirve y para mí es un buen bono o un buen ingreso de inversión, pero para lo mejor para otro inversor no. Entonces, todos estos indicadores nos van a servir para eso. O sea, nosotros no podemos, no es el objetivo del curso hacer recomendaciones de inversión, pero sí el objetivo es que ustedes se lleven todas estas herramientas para que ustedes mismos puedan hacer sus propios análisis. sí, está muy bien lo que decís, porque el análisis también depende del receptor, digamos, o del cliente, digámosle. Pero vos recién nombraste la palabra rentabilidad. Bueno, un primer paso es, vos recién dijiste rentabilidad del 10%. Bueno, entender bien qué significa esa rentabilidad del 10%. Eh, y bueno, un primer paso para entender eso es, primero, a qué nos referimos con rentabilidad o rendimiento, que es otro sinónimo que se usa en el caso de los bonos. Primero, hay dos maneras distintas de determinar el rendimiento. Uno es lo que le llamamos, esto es palabra media de economista, pero es ex post, o pongámosle en la jerga, es con el diario del lunes, ¿no? O sea, cuál fue el rendimiento del bono hacia el pasado, ¿no? O otra manera es decir, bueno, cuál es el rendimiento del bono que yo puedo esperar hacia adelante. Entonces, son dos cosas muy distintas. Vamos a la más fácil, la de el diario del lunes. Siempre el diario del lunes es más fácil. Entonces, vamos con eso y por lo que vi la clase pasada, había algunas preguntas sobre el corte de cupón. Bueno, ahí la vamos a estar respondiendo. Eh, Primero, como los bonos cotizan precio DERTI en el mercado local, es algo que dijimos, van a ver que cuando los bonos y el precio DERTI se acuerdan que tiene cupón corrido. Entonces, las fechas de corte de cupón, ahora vamos a ver cuáles son las fechas de corte de cupón, ustedes van a ver que el precio del bono ese día va a caer fuerte. Fuerte dependiendo de cuán alto era el cupón, ¿no? Por ahí hay algunos bonos que tienen cupones tan bajos que por ahí ni te das cuenta, ¿no? Hay algunas anécdotas, ¿no? de algunos funcionarios donde decían, por ejemplo, tuiteaban, los bonos se están desplomando y el chiste era que por ahí no se daban cuenta que en realidad habían cortado cupón y eso Claro. pasa seguido. Sí, también hay Entonces, consulta de los mismos inversores que cuando cae el precio del bono hay que por lo menos contemplar si no es que está pagando cupón, porque no es que se está desplomando, sino que hay que controlar eso. Y hay preguntas también de dónde pueden ver, dónde paga el cupón. Acuérdense, OpenMimadata tiene toda esa información. Si ustedes compran un bono o son inversores de un bono, pueden ver el calendario de pago dentro de OpenMimadata, entrando el bono y ahí se fijan, che, bajó el bono hoy, pero pago cupón, y me fijo. O si no, ya tengo previsto, che, paga cada 6 meses, listo. Yo sé que en septiembre tal día voy a cobrar el cupón. claro. Entonces, ahora vamos a ver un gráfico para que vean cómo efectivamente en la vida real se ve esto del corte de cupón. Pero además, entonces, esto me genera un problema si yo lo que quiero ver es decir, bueno, ¿cuánto rindió el precio, cuánto rindió el bono en los últimos 2 años? Bueno, si yo tengo toda la serie de precios del bono para atrás, y esto es algo por ahí distinto, en las acciones también pasa, pero en algunas no, hay muchas acciones que no pagan dividendos, entonces es muy fácil decir, bueno, ¿cuánto me rindió Tesla en los últimos 2 años? Bueno, agarras la serie de precios de Tesla, agarras el último precio de mercado de Tesla, lo dividís el precio que tenía hace 2 años y decís, me rindió esto. Perfecto. Ahora, en el caso de los bonos, dado que el precio de ERTI cada vez que paga cupón cae,
Bueno, vos no podés hacer eso, porque si haces eso, vas a estar subestimando un montón. De hecho, por ahí ves y el precio por ahí ni subió en los últimos 2 años. Y vos decís, pero yo no gané nada. Bueno, no. En realidad vos fuiste cobrando todos los cupones en el medio. Entonces, lo que tenés que hacer es ir ajustando esa serie por los cupones que vas cobrando. Y ahí sí podés calcular la diferencia. Ahora, en periodos de tiempo muy cortos, y si en ese periodo de tiempo vos ya sabés que no hubo un corte de cupón, bueno, ahí sí vale hacerla el precio último dividido el precio de hace una semana, ponele, si en la semana no cobro cupón. Bueno, ahí efectivamente el rendimiento la diferencia de precio del bono es lo que vos tuviste de rendimiento, pero tenés que chequear eso, que no haya habido Claro. corte de cupón. Bueno, este es un grafiquito tomé un bono, ¿se acuerdan que habíamos visto el BDC24? Es un bono Badlar, o sea, un bono en pesos, denominado y que paga en pesos, a tasa variable, su capital no ajusta, pero paga un interés que va en línea con la tasa Badlar más un spread, y es un bono emitido por la ciudad de Buenos Aires. Es un bono provincial en pesos, ¿no? Y fíjense que, ¿se acuerdan que también les decía que son los bonos provinciales, los bonos Badlar en general, hay algunas excepciones, pero en general pagan interés cada 3 meses? Entonces fíjense que yo acá agarré una serie del precio del BS24 y fíjense que acá en este caso son muy claros los cortes de cupón, ¿no? Acá tomé de Vima, tomé el precio para que vean que en la vida real incluso también, porque esta es una serie, este es un gráfico que yo le puse un diseño que a mí me gusta, le agregué la tijera y demás. Pero si ustedes entran a la página de Vima y ponen BS24, esto es de matriz, fíjense que van a ver que corte de cupón, corte de cupón, corte de cupón, corte de cupón. Esto lamentablemente no fue un corte de cupón, o por ahí hay algún corte de cupón en el medio. Como decía Rodri, hay algunos desplomes que no son corte de cupón, lamentablemente. Esta es la crisis de julio. Pero igual creo que en julio algún corte de cupón hay, porque fíjense, por acá algún corte de cupón debe haber. Creo que esto fue un corte de cupón. Bueno, acá cuando hay caídas muy grandes se pierde un poquito. Entonces, y acá hice el ejemplo este de si yo quiero hacer el retorno total o un índice de cuánto me fue rindiendo, fíjense, este es un índice que yo arranco en 100, no me acuerdo cuándo, si era en 2015, 2016, y voy haciendo un índice de retorno, o sea, le voy componiendo el retorno, la variación diaria de precio del BS24. En el caso de la línea azul, yo asumí que cada vez que hay un corte de cupón, yo como que no tengo en cuenta el corte de cupón. Entonces la variación diaria de ese día, yo la calculo mal y digo, bueno, ok, ese día cayó 15% el bono. Entonces fíjense que si yo agarro el último precio, bueno, esto estaba hecho en marzo de 2022, agarro el último precio de marzo de 2022, lo divido el último precio creo que era a principios de 2015, y el precio era el mismo, y en pesos. Entonces yo digo, perdí como loco. En cambio, en la línea gris lo hago bien. O sea, voy componiendo todas las variaciones diarias, pero los días que hay corte de cupón, yo entro a Vima Data, me fijo cuál era el cupón, hay un aviso de pago, lo que se llama, si ustedes googlean aviso de pago tal bono, me fijo cuánto era el cupón y a la variación de precios de ese día le sumo el cupón. Entonces, si yo eso lo hago, fíjense que el retorno teniendo en cuenta los cupones es muchísimo más alto, ¿no? Entonces, ojo con no, y en periodos tan largos como estoy tomando acá de más de 5 años, la diferencia es abismal, ¿no? Por ahí de vuelta, en periodos cortos no es tan grande la diferencia, pero bueno, hay que Totalmente. tenerlo. Bueno, acá entiendo, Rodri, que habíamos visto varias preguntas de esto. Era básicamente ponerlo bien gráfico como en una línea de tiempo. ¿Se acuerdan que yo había hecho un ejemplo donde era un bono ficticio, pero para hacerlo fácil, que pagaba cupones semestralmente el 1 de enero y el 1 de julio, ¿no?
Esto me hace acordar a otro comentario. Primero de enero en general son feriados. Los bonos que pagan, ya sea cupón o amortización, un feriado, suelen pagar efectivamente, dado que ese día no hay bancos ni nada, el día hábil siguiente, ¿no? Eso hay que tenerlo en cuenta también. Si es un feriado y vos decís, yo hoy debería haber cobrado tanto, no, tenés que esperar al día hábil siguiente, básicamente para que haya banco y se pueda canalizar el pago, ¿no? Pero bueno, sigamos con este ejemplo ficticio que nos va a servir para entender esto que es el corte de cupón y cuando un bono empieza a cotizar con corte de cupón o sin corte de cupón. Entonces, yo tengo el pago de cupón, supongamos que estoy en algún momento entre el 1 de enero y el 29 de junio. Ahora vamos a ver por qué 29 de junio si yo les dije que el cupón próximo es el 1 de julio, ¿no? Pero supongamos que estamos por acá. Entonces, si el bono opera por acá, cuando yo compro el bono, supongamos que yo compro el bono y me lo quedo hasta el próximo cupón, bueno, cuando me llegue el próximo pago de cupón, el bono va a pertenecer a mí, eso no hay ninguna duda, porque por más de que yo lo compre el 1 de abril, si lo compro T más 2, el 2 o el 3 de abril o el 4 de abril, va a ser antes de esta fecha, entonces el bono me va a quedar a mí. Yo voy a tener, cuando compre el bono, yo voy a pagar un precio, que dentro de ese precio ya van a estar implícitos el cupón corrido. ¿Qué es el cupón corrido? Todo el cupón que todavía no pagó acá, pero que desde el 1 de enero ya fue corriendo. Entonces yo en el precio que voy a pagar, si compro el 1 de abril, yo ya voy a tener el cupón corrido metido, digamos. Entonces me lo voy a quedar y cuando me toque el próximo pago cupón el 1 de julio, no va a haber ninguna duda de que el bono lo tengo yo y que el cupón me corresponde cobrarlo a mí, ¿no? Ahora bien, vamos al caso donde el bono se compra o se opera, yo compro el bono en 29 de junio en T más 2, ¿no? 29 de junio en T más 2, acuérdense, 48 horas, 30 de junio, 1 de julio. O sea, si yo lo compro el 29 de junio, T más 2, acá hay una cuestión operativa. Para registrar el pago de cupón, digamos, para saber a dónde tiene que ir el pago de cupón, hay una fecha de registro, digamos, que el agente de pago tiene que saber quién tiene el cupón, porque cuando, bueno, pongámosle el caso del bono de la Ciudad de Buenos Aires, cuando la Ciudad de Buenos Aires diga, bueno, yo voy a pagar el cupón, me toca pagarlo, ¿a quién se los pago? Bueno, en la Ciudad de Buenos Aires probablemente se lo pague al agente de pago, pero el agente de pago va a tener que decir, bueno, ¿a quién le deposito yo la cantidad correspondiente de cupones? Y eso bueno, hay una cuestión operativa que en general la fecha de registro se fija un día antes de la fecha de cupón. Así la fecha del pago, efectivamente se recibe el pago. Entonces, si la fecha de registro es el 30 de junio, fíjense, y yo lo opero el 29 de junio, o sea, un día hábil antes, pero yo lo opero T más 2. Acuérdense que si yo lo opero T más 2, quiere decir de que si yo compro el 29 de junio, yo la plata la voy a poner el 1 de julio y el bono efectivamente me lo van a dar el 1 de julio. Y fíjense que si a mí me lo dan el 1 de julio, yo no tuve el bono la fecha de registro del pago del cupón, que es la fecha anterior. Entonces, en la fecha anterior, el bono para la gente de pago todavía está en manos del que me lo vendió, ¿no? Entonces, acá, ¿qué es lo que va a pasar? Si yo compro el 29 de junio, eh, yo voy a tener que pagar el bono ya sin el cupón corrido para atrás. O sea, todo este cupón que me corrió desde el 1 de enero hasta hoy, yo no lo voy a tener que pagar. Básicamente no lo voy a tener que pagar porque lo va a recibir el otro, el que me lo va a vender. Entonces, el que me lo va a vender no lo va a cobrar y encima yo se lo voy a pagar. Entonces, ¿qué es lo que pasa en la práctica? El 29 de junio, precio del bono va a cortar, lo que se dice el corte de cupón. Yo lo opero T más 2, pero el 28 de junio va a valer, pongámosle, 115, y el 29 de junio, ¡pum!, cayó a 100. ¿Por qué? Porque si yo ya lo compro el 29 de junio, yo ya no lo voy a cobrar al cupón, más allá de que el cupón me lo paguen el 1 de julio. En la Clarísimo jerga entonces. se dice el Sí, bono clarísimo. cortó cupón. Claro. Esto es importante tener en cuenta que hay una foto de corte donde lo que hace es fijarse quiénes son todos los tenedores de estos bonos
hacen el corte, es como que toman la foto de quiénes son todos los inversores que tienen en ese momento los títulos, los bonos, y ahí hacen el pago de los cupones a los tenedores. Entonces, si vos, acá clarísimo como le explicaste, Fran, si vos estás comprando algo que va a liquidar en temas 2 puede ser que, y justo está por pagar cupón, como liquida en 2 días hábiles para adelante, puede ser que vos te pierdas esa foto, por más que los compres antes de la foto, como lo estás liquidando en 2 días posterior, puede ser que vos te pierdas y vos como inversor no estés en esa foto de corte de quiénes son todos los inversores que tienen ese bono. Clarísimo ahí con la línea de tiempo. Están consultando cómo son los pagos de los cupones, si se pagan en bonos, si se pagan en pesos, en dólares. No sé si querés que nos metamos un poquito en ese tema, que veo Dale, muchas conversaciones sobre eso. dale. No, los pagos de cupones en general, el 99% o sea, siempre el pago de cupón va a ser digamos, en cupón, perdón, en pesos o en la moneda de pago del bono, sería, ¿no? En el caso de un bono en pesos, te va a pagar en pesos. En el caso de un bono dólar link, si bien el bono estaba denominado en dólares, como dijimos, la moneda de pago del dólar link es pesos, entonces te van a llegar pesos. Eh, y en el caso de los bonos en dólares, te van a pagar en dólares. Eso siempre. Hay unos casos muy, muy, muy raros de bonos reestructurados que lo que hacen es, en vez de pagarte cupón, te dan más bonos. Son casos muy raros de algunas reestructuraciones, que son reestructuraciones de bonos corporativos y demás. Creo que no vale ni la pena tenerlo en cuenta. Entonces, la fecha de pago de cupón siempre te van a depositar pesos o dólares según corresponda la moneda de pago del bono. Y te lo depositan en la cuenta del broker. O sea, eso es importante que no es que te vaya a llegar a tu cuenta bancaria el pago del bono ni los intereses, sino que lo vas a ver registrado en la cuenta del broker, que vos después lo podés, o te lo transferís a tu cuenta bancaria, o lo podés reinvertir dentro de la misma cuenta del broker. Sí. Exacto. En el caso de los dólares, actualmente hay una regulación que te dice que todos los dólares que vos cobrás de amortización o de intereses, vos no los podés reinvertir directamente, sino que tienen que volver a tu cuenta de banco y si lo querés reinvertir, lo tenés que volver a mandar a la comitente y reinvertir ahí de vuelta, ¿no? Es una regulación, por más absurda que parezca, digamos. Em, Ahí sigue entonces, habiendo consultas con la línea de tiempo, nada más sí, como para aclarar, si lo compras en contado inmediato, en este caso sí entrarías en la foto. Después hay otras preguntas relacionadas que dice que vos por más que vendiste y liquidás en 2 días y justo corta el cupón en el medio, por más que vos lo hayas vendido, todavía no lo liquidaste, quiere decir que no entregaste el bono, entonces vos cobrarías el cupón también, por más que lo hayas vendido y todavía, como no lo entregaste, vos entrás en la foto esta de corte. Así que sí, pero ahí en la línea de tiempo quedó clarísimo. bien, sí, sí. Lo importante es, independientemente de cuándo vos lo compres, lo importante es que la fecha de liquidación sea igual o anterior a esta fecha de registro. Claro. Esa es la clave, para que vos tengas derecho a cobrar el cupón. Y si vos no tenés derecho a cobrar el cupón, bueno, vos no vas a pagar el precio con el cupón corrido acumulado desde la última fecha, ¿no? Bien, bueno, eso en cuanto a rentabilidades, digamos, ex post con el diario del lunes, como siempre se dice en finanzas, los rendimientos pasados no necesariamente garantizan rendimientos futuros, pero sí está bueno cada tanto tener en cuenta cómo poder calcular, digamos, cuánto rindió un bono en el pasado. Y sobre todo también nos venía bien la excusa para hablar sobre esto de corte de cupón, que me parece que a la hora de operar es importante, porque además en bonos por ahí no tan líquidos, a veces en el mercado, sobre todo ni bien abre el mercado, a veces hay algún distraído pagando o vendiendo sin el corte de cupón en el medio y podría ser un error, digamos, ¿no? Sí. Claramente. Hay que estar atento a eso. Porque de vuelta, si yo pago el bono sin tener en cuenta el corte de cupón y encima después no voy a cobrar el cupón, perdí un montón de plata, ¿no? Bien,
Ahora vamos a las medidas que para el análisis importan más, que son las medidas vinculadas a lo que podemos llamar rendimiento, lo que comúnmente cuando uno dice cuánto rinde tal bono, bueno, se refiere a esto, ¿no? Medidas de rendimiento ex ante. No es con el diario del lunes, sino con el diario del viernes, ¿no? A ver, son útiles para conocer el potencial relativo que puede tener un bono y, por ejemplo, empezar a rankearlos según alguna medida de rendimiento, decir me gusta más este bono que este otro, etc. Vamos a empezar con algunas, con las más básicas y vamos a ir contando cuáles son las ventajas de cada una y cuáles son las desventajas, ¿no? La renta anual o cupón, básicamente, es el rendimiento que surge de dividir la suma de los cupones que vos vas a cobrar dentro de un año, pongámosle, la dividís por el valor nominal, ¿no? Esto básicamente es la tasa de cupón del bono, ¿no? Yo dentro de tantos años voy a cobrar 10%, que son, porque yo voy a cobrar, pongámosle de vuelta el mismo ejemplo, dentro del próximo año voy a cobrar un cupón de 5 en enero y otro cupón de 5 en el 1 de julio. Bueno, eso me va a dar 10, pongámosle dólares, que voy a cobrar dentro del próximo año por 100, dividido 100 valores nominales. Bueno, la renta anual de ese bono, que es lo mismo que el cupón, es 10% en dólares. Bueno, la ventaja es que, de vuelta, es una medida de cálculo rápido, porque yo lo único que tengo que conocer es el flujo de fondos del bono. Con eso yo ya lo tengo, es simplemente dividir 100 valores nominales. Y otra ventaja es que, de vuelta, operativamente, es lo que me ilustra muy bien lo que el inversor va a cobrar efectivamente en cash. Siempre está bueno cuando uno tiene posición de algún bono, aunque no siempre uno lo hace porque hay gente más ordenada, gente más desordenada, pero lo correcto es chequear que siempre cada vencimiento de cupón o de amortización de cada bono que uno tiene en tenencia coincida con lo que efectivamente tiene que cobrar, ¿no? Y con el aviso de pago del bono y demás. Entonces, la renta anual es una medida de cálculo rápido y te sirve justamente para tener en cuenta lo que vos vas a cobrar efectivamente en calle. En este caso, vos vas a cobrar 5%, perdón, en este caso vas a cobrar 10% anual, en este ejemplo ilustrativo, de todos los nominales que vos tengas, ¿no? O sea, si vos tenés 1000 nominales, vas a estar cobrando $100. Si tenés 2000, vas a estar cobrando 200. Pero tiene un montón de desventajas esta medida tan básica y fácil, que es, bueno, en realidad a mí esto no me dice mucho porque yo en realidad no, o muy rara vez voy a estar pagando por ese bono en el mercado un valor igual al valor nominal, ¿no? O sea, yo tengo un bono que el valor nominal es 100, pero sería una casualidad que el bono en el mercado valga 100, porque no necesariamente tiene que valer 100. O sea, los bonos se emiten y después en el mercado empiezan a operar a distintos precios dependiendo de las condiciones del mercado. Entonces, de repente, si el precio del bono es muy bajo, como pasa en el caso de los globales, cuyo valor nominal es 100, pero valen 30, está bien. Yo voy a cobrar un cupón de 1%, pongámosle en el G de 29. Pero en realidad ese cupón de 1% es mucho más. Bueno, esto la medida de renta anual no te lo reconoce y por eso es media inútil. Y después es que otra desventaja grande que tiene es que solamente te tiene en cuenta el cobro de cupón. Que de vuelta, en el caso de los bonos bullet, está muy bien porque vos no cobrás el capital hasta el final, pero por ejemplo en el caso de YPF, vos decís, bueno, dentro del próximo año yo voy a estar cobrando un cupón de 8,75 en dólares, que era el cupón del bono YPF que vimos. Entonces, si yo tengo 1000 nominales, voy a estar cobrando $87, ¿no? La realidad es que yo por ahí tengo una amortización en el medio y no voy a cobrar $87, voy a cobrar 87 más 300, porque las amortizaciones de este eran de 30%. Claro. Entonces, en realidad voy a cobrar mucho más. Entonces, ni siquiera te sirve bien
para la única ventaja que habíamos mencionado, que era que te ilustra lo que vas a cobrar, porque se comen las amortizaciones. Claro, o sea, este es como si fuera el indicador de rentabilidad un poco más simple, pero bueno, tiene muchas desventajas porque ni siquiera tenemos en cuenta el precio de compra que nosotros entramos y el cual compramos el bono. Solamente nos va a decir cuánto se van a pagar de interés por los nominales que tenemos, pero nunca analizan y nunca tienen en cuenta cuánto pagué yo por esos nominales, por esos 100 nominales, por ejemplo. Entonces mi renta en realidad no va a ser tan parecida. Sirve como una medida fácil, sale siempre en el prospecto de emisión de los bonos o en la licitación primera, ya esto aparece y esto es también por esto se dice renta fija, porque ya desde un principio sabemos cuál va a ser el pago de interés fijo que va a tener este bono. Pero bueno, tiene sus ventajas, es fácil, lo tenemos ya calculado en todos lados, además hasta los mismos nombres de los bonos suelen tener el, esta renta anual, pero bueno, tiene sus desventajas también. Exacto. Bueno, en este caso, fíjense, la L30, L30C, cable, de la clase del lunes vamos a ver qué significa esta letra que se le agrega al ticker cuando veamos contado con liqui. La renta anual de este bono es 0,75 porque básicamente por ahora está pagando un cupón de 0,75. O sea, si uno tiene 100 nominales va a cobrar 0,75 centavos de dólar el próximo año. Eh, bueno, esa es la renta anual. Pero vamos a ver en este ejemplo que encima justo el AL30 nos da, o todos los bonos soberanos en dólares, nos dan un ejemplo muy claro de esto, ¿no? Entonces, recién Rodri decía, la renta anual o el cupón es una medida que no tiene en cuenta el precio al cual yo compro el bono, que es algo básico para calcular el rendimiento de un bono. Bueno, tenemos otra medida que la mejora, que se llama rendimiento corriente. De vuelta, no me gusta hablar en inglés, pero si ustedes escuchan lo que se llama el current yield, eh, es el rendimiento corriente, que es esta medida, que es básicamente relacionar el cupón de interés que vas a cobrar con el precio de mercado del bono. Entonces, fíjense que acá hay que excluirle los intereses corridos. Fíjense que hasta ahora yo les había explicado lo que era el precio clean, pero el precio clean medio que todavía no les servía para nada, porque yo les decía, fíjense que en el mercado local los bonos se operan precio dirty, en el cálculo de la paridad era precio dirty dividido valor técnico, con lo cual ahí tampoco entraba el precio clean. Bueno, para algo iba a servir. Bueno, el rendimiento corriente se calcula con el precio clean. Fíjense que es, en el numerador, fíjense que es el valor nominal por el cupón anual, que es básicamente la medida anterior, la renta anual. Era multiplicar el cupón anual por los valores nominales. Bueno, pero ahora hay que dividir eso, el precio clean. Entonces, fíjense que una de estas ventajas es, primero, que sigue siendo una medida de cálculo rápido, por ahí no tan rápido porque yo tengo que calcularle el precio clean. Entonces, si yo veo que un bono vale, como el de IPF, 42,80, tengo que calcularle los intereses corridos y sacarle los intereses corridos para tener el precio clean. Eso me puede llevar algunos minutos, pero no deja de ser una medida rápida. Y si yo calculo cupón anual por valor nominal, que las cuentas siempre se hacen sobre valor nominal 100, con lo cual esto es el cupón anual por 100, lo divido el precio clean, fíjense que ahora me mejora la medida de rendimiento y me va a ilustrar lo que realmente voy a cobrar regularmente como porcentaje de mi inversión, que es cómo hay que calcular todas las inversiones, todos los proyectos. Yo tengo que calcular cuánto me voy a cobrar, pero como porcentaje de la plata que yo efectivamente estoy poniendo. Y la plata que efectivamente estoy poniendo no es el precio clean, porque me faltan los intereses corridos, pero como en el numerador yo le estoy poniendo el cupón anual, yo no le puedo poner el precio DERTI acá, porque el precio DERTI acá me va a ir distorsionando el rendimiento corriente. Si yo lo compro muy poquito antes de que pague el próximo cupón, acá el precio DERTI va a ser muy alto y esta medida de rendimiento corriente me va a dar baja, pero artificialmente, pues si yo la hubiese comprado ni bien pago el cupón, la medida me hubiese dado mucho más alta, pero en realidad el cupón que me voy a cobrar es el mismo. Por eso es que se usa el precio clean abajo. Pero, pero realmente me va a dar una medida mucho mejor de cuál es lo que me va a rendir la inversión, ¿no?
Claro, es que Eh, ya por lo menos en este segundo indicador de rentabilidad, ya estamos trabajando con precio y lo metemos dentro de la fórmula. Entonces ya por lo menos trabajando con el precio de entrada y compra ya nos va a dar una rentabilidad un poco más cierta. No sé si cierta, pero diferente, donde ya vamos a contemplar el precio de compra. Entonces no es lo mismo. sí, El anterior decíamos que siempre es sobre el nominal, es fijo y es un porcentaje. Este ya por lo menos incluye el precio de compra que nosotros tenemos en el bono. Entonces ya, si vemos, bueno, ahí en el ejemplo está claro que aumentó porque claramente el precio de los globales está por debajo de su valor nominal. exacto, exacto. Como decía Rodri, fíjense, en el ejemplo de la L30, que el rendimiento, la renta anual o el cupón era 0,75% en dólares anuales. Fíjense cómo el rendimiento corriente o el current yield me pasa de 0,75 a 2,35, que sigue siendo muy bajo porque básicamente el cupón es el mismo, o sea, es 0,75 centavos de dólar por cada 100 nominales. El cupón es muy bajo. Pero fíjense que ahora, en vez de ponerle 100, que es el valor nominal, yo acá en el denominador le estoy poniendo 31,90, que es el precio, ¿no? Entonces, si yo le pongo el precio clean acá, el porcentaje del current yield me va a subir mucho, ¿no? Entonces, podremos decir que yo voy a cobrar como porcentaje de mi inversión, si compro el L30, de acá a un año, voy a cobrar 2,35% anual en dólares, ¿no? Que, bueno, sigue siendo muy bajo, eh, pero empieza a tomar un poquito más de color. Otra desventaja, que cuando lo decía se me empezó a ocurrir, justo el L30, si mal no recuerdo, debería pagar capital el año que viene, si mal no recuerdo. O sea, de acá a un año vista, no, o el otro. Pero si en el medio de acá a un año hay un pago de amortización, fíjense que el rendimiento corriente o el current yield tampoco me lo tiene en cuenta. Entonces, esa es una desventaja que se mantiene respecto de el cupón anual. Entonces, esa desventaja no me la soluciona el current yield. Ahora, si yo ya sé que el bono no paga de capital de acá a un año, bueno, es justo decir, yo voy a cobrar X por ciento, rendimiento corriente por ciento, de acá a un año como porcentaje del precio, ¿no? Y además, otra desventaja que tiene es que no contempla la reinversión de los cupones cobrados. Acuérdense que hace un ratito Rodri dijo, cuando uno cobra el cupón, por ejemplo, uno puede llegar a querer reinvertirlo en más nominales del mismo bono, pongámosle, o en otra cosa. Entonces el rendimiento corriente no me contempla eso. El rendimiento corriente lo que me contempla es, imagínate que vos vas cobrando los cantidad de cupones que vayas cobrando de acá a un año, pero los cupones quedan en tu cuenta, ociosos. Eh, y por ahí eso no es un ejemplo, digamos, realista, porque uno en general suele reinvertirlo los cupones. Entonces, esa es otra desventaja del current. Entonces, bueno, primero fíjense obviamente cómo va cambiando la diferencia entre el current yield y la renta anual, las dos medidas de rentabilidad que vimos, para los distintos niveles de precio clean. Fíjense que si el precio clean vale 100, o sea, si la paridad del bono es 100%, si el bono cotiza sobre, digamos, a la par, eh, el current yield y la renta anual es la misma, es 0,75 en cada caso, básicamente porque en vez de 31,90 acá, yo le pondría el precio 100, y el precio 100 es lo mismo que me coincidiría con los 100 de valor nominal, sobre los cuales se calcula siempre todo. Ahora, si el precio es mucho menor, como en el caso de los globales o bonares, fíjense que, bueno, se da el ejemplo que vimos, ¿no? Que es el que vemos siempre, el current yield suele subir mucho en relación a la renta anual. Y acá como los cupones son chiquitos, por ahí no se aprecia tanto la diferencia, pero en realidad fíjense que proporcionalmente eh, más que se triplicó el current yield respecto a la renta anual. Más allá de que 3% anual dólares a ustedes les puede seguir pareciendo muy poco. Pero la renta anual
perdón, el current yield es más de 3 veces la renta anual, ¿no? Y viceversa, en el caso de los bonos que cotizan sobre la par, ¿no? Pero lamentablemente en Argentina son muy pocos los bonos que cotizan sobre la par. Sí. O sea, obviamente ahí no, como una medida de rentabilidad, si nosotros compramos algo a un menor precio de lo que salió en su cotización al principio, y ese rendimiento siempre fijo sobre 100, nosotros lo compramos a 25, vamos a estar cobrando más, y es normal que nuestro rendimiento sea un poco mayor porque nuestro precio de compra es menor. O sea, siempre va a ser como a nivel de rentabilidad, entrar en un precio de compra menor, porque siempre la rentabilidad es fija sobre este valor nominal 100. Si yo lo compro más barato, siempre voy a estar cobrando sobre esos 100. Pero bueno, acá no estamos teniendo en cuenta nada de riesgo ni nada, solamente son eh, cálculos que le estamos mostrando para que ustedes tengan en cuenta todos los números. Pero bueno, claramente si están cotizando a 30, tienen implícito riesgos que claramente se descuentan en el precio. Sí, por ahí en la clase 3 voy a traer una tablita que suelo mostrar yo cuando doy clases así de introducción, que está buena, que es de todos los globales y mostrar el current yield de cada uno y demás. Porque de vuelta, uno se pregunta, bueno, ¿por qué pagarías un bono que tiene un current yield de 2% cuando tenés otro bono que tiene current yield 10%? No tiene sentido si vos comprás un bono y vas a cobrar solo en cupones solamente 2% de lo que vos pagaste, mientras que hay otro bono que vas a pagar algo y vas a cobrar el 11% de lo que vos pagaste, vas a cobrar más. ¿Por qué pagarías el de current yield 2%? Bueno, básicamente porque los precios del mercado se van moviendo, ¿no? Uno no, en general no se queda el bono hasta el final. Entonces, por ahí yo estoy dispuesto a pagar un bono que dentro del próximo año me va a pagar muchos menos cupones, pero estoy dispuesto a pagarlo porque yo creo que ese bono en el mercado de acá a un año va a subir más de precio que el bono que me va a pagar 11% de cupón. Después vamos a ver por qué uno creería que el bono de current yield más bajo va a subir más de precio o no, pero ¿por qué uno podría creerlo? Eso lo vamos a ver después. Pero en definitiva, para ir empezando a entender por qué puede ser, que es lo que vamos a ver en la clase 3, uno debería llegar a yo diría, la principal medida, por lo menos en mercados más normales, en tiempos más normales, lo que se llama la principal medida de rendimiento de un bono, que es la yield to maturity. Seguramente la han escuchado nombrar. Acá es tan popular esta medida que no tiene nombre en español, digamos. Rendimiento a plazo sería, rendimiento a vencimiento no existe, es yield to maturity. Eh, Muchos pueden decirle TIR, eh, sería como la tasa interna de retorno, pero, o simplemente rendimiento. Cuando uno escuche la palabra este bono rinde tanto, con el 99% de las probabilidades se está refiriendo a la yield to maturity, ¿no? Creo que esta es la más famosa para indicar rentabilidad. En todos lados es más, si no sé, van a Twitter o van a Instagram, siguen a algunos financieros, por lo general cuando hablan de rendimiento hablan de TIR, de los bonos. Bueno, esta es como la Exacto. más conocida. Sí. Y acá de vuelta, me parece, voy a de vuelta a recomendar el curso de calculadora de bonos. Este no es el objetivo de esta clase meternos de lleno en lo que es una calculadora de un bono, pero sí por ahí tener la noción de lo que implica la TIR la yield to maturity de un bono. Eh, Básicamente, como ustedes saben, y como vimos en la clase 1, cuando uno tiene un bono, que es como una especie de contrato con condiciones de pago, uno puede calcular lo que se llama el flujo de fondos del bono, que es básicamente un calendario con las fechas de pago de cupón y el calendario de amortizaciones. Entonces yo me puedo ir haciendo un calendario de cuánto voy a ir cobrando, o cuánto estipula, no cuánto voy, sino cuánto estipula ir pagándome
el que emitió el bono en cada fecha, ¿no? Entonces, fíjense que en este ejemplo, C1, C2 y CN, digamos, son los pagos que voy recibiendo en el momento 1, en el momento 2, en el momento N genérico. Entonces, yo lo que voy a hacer es, y en el momento 0, yo lo que tengo es el precio del bono, pues yo pago el precio del bono y ¿por qué pago un bono? Pago un bono porque yo voy a querer cobrar en el momento 1C, en el momento 2C, en el momento NC. Entonces, fíjense que yo lo que voy a tener es, supongámosle un ejemplo de vuelta muy fácil donde es un bono a 3 años que pagan cupón solo una vez por año, un cupón de 3,5% anual cada 3 años, y el bono es bullet, es decir, me devuelve todo el capital al final, ¿no? Un ejemplo hipotético. Entonces yo tengo el calendario de pagos que va a ser $3,5 el momento 1, el año 1, $3,5 el fin del año 2 y $3,5 de interés al fin del año 3, más los 100 de amortización que me va a devolver al fin del año 3. Y supongamos que es un dato que este bono ficticio en el mercado cotiza a un precio de 97.25. Que este 97.25 tiene que ser el precio de ERTI, ¿no? Bueno, entonces yo, en definitiva, el precio del bono, ¿qué es? El precio del bono es el flujo de fondos, es decir, 3.5, 3.5 y 103.5, descontado a hoy, ¿no? Es la definición. ¿Por qué uno paga el bono? Yo pago el bono porque sé que voy a cobrar todo esto, pero porque el dinero no vale lo mismo en todos los momentos del tiempo, yo lo que tengo que hacer es descontar esto. Por ejemplo, los 103.5, yo lo tengo que dividir 1 más el rendimiento del bono elevado a la 3 años. Yo lo tengo que traer al presente. Esto es cálculo financiero. Después probablemente si hacen algún curso de calculadora de bonos o demás, lo van a ver bien, pero básicamente es el valor del dinero en distintos momentos del tiempo. Vale más un peso hoy que un peso dentro de 3 años. Entonces yo lo tengo que descontar. Entonces fíjense que yo acá, la única variable que me queda suelta es justamente la TIR, que fíjense que acá yo puse, en realidad es la yield to maturity del bono. Fíjense que, por empezar, este es un ejemplo hipotético, no hay un bono tan fácil que pague 3,5 cada año, y además siempre tengo fechas que no son exactas, digamos, o sea, nunca voy a estar pagando un bono que me va a pagar cupón justo un año después. Entonces, acá parece una ecuación fácil, que igual tampoco es para nada fácil, porque acá yo no puedo despejar TIR fácilmente, digamos, porque es una ecuación que tiene al cuadrado, al cubo y demás. Entonces, esto se tiene que calcular, hay funciones de Excel que lo calculan y demás. Yo no me voy a meter en esto porque no es el objetivo del curso, pero sepan que la TIR o la Yield to Maturity del bono es esa tasa que yo uso para descontar el flujo de los bonos y que me dé el precio del bono. En este caso, la TIR, en este caso hipotético, digamos, la TIR o la Yield to Maturity del bono es 4,5% anual, ¿no? Porque si yo hago 3,5 dividido 1 más 4,5% elevado a la 1 más 3,5 dividido 1 más 4,5% a la 2, etcétera, yo voy a sumar todos estos tres términos y me va a dar 97,25, que es el precio del bono. Acá hay una aclaración de cálculo financiero, no me voy a meter en eso porque a esta altura creo que es un detalle, pero vamos a ver más adelante en esta clase, en la última parte. Fíjense, voy a tirar como una introducción a eso. Fíjense que la tasa del bono está en el denominador de cada término. ¿Qué quiere decir esto? Que si la tasa o la yield to maturity del bono me sube, los denominadores estos van a subir, por lo tanto el cociente va a caer, cada uno de estos tres, por lo tanto el precio del bono va a caer. Entonces, algo que se tienen que grabar es, cuanto más alto el rendimiento, más bajo el precio. Que es algo, fíjense que es algo hasta intuitivo. ¿Por qué? Porque si yo voy a pagar menos por un bono,
que el bono está estipulado, que me pague, ya está estipulado cuánto me va a pagar. Entonces, si yo voy a pagar menos por ese bono, bueno, el rendimiento va a ser mayor. Fíjense que en el caso del current yield pasa lo mismo. Fíjense que si yo pago menos por el bono, el precio clean del bono va a ser menor, el rendimiento corriente va a ser mayor. Pero esta es una simple división. Fíjense que la yield to maturity ya no es una cuenta fácil. Hay que agarrar un Excel, hay que hacer una calculadora y demás. Totalmente. Ahí, por suerte, tenemos varias, o sea, el IAMSE también los calcula y hay muchos reportes de brokers o cuando hacen estas recomendaciones de inversión por lo general en internet ya viene este cálculo hecho, no hace falta que lo hagamos, ahí como dice Fran, no es el objetivo del curso, está bueno que ustedes sepan, me parece que esto va a estar bueno lo que nos va a comentar ahora sobre las ventajas y desventajas porque es cuando, cuando hablamos sobre el rendimiento de un bono siempre por lo general hablamos de la TIR. No hace falta saber calcularlo, ya se pone un poco más interesante con el tema de los cálculos, vemos que las fórmulas son un poco más complejas, porque por lo general, y seguramente Fran nos va a comentar más adelante, la información ya está. Solamente tenemos que conocer qué significa y cuáles son las ventajas o desventajas de utilizar la TIR como un indicador de rentabilidad. Sí, exacto. De hecho, como bien decía Rodri, las ventajas es que, fíjense que ya, a diferencia de las otras dos medidas de rentabilidad, esta medida ya no solo tiene en cuenta los cupones que se van a ir cobrando, sino la amortización. Porque de vuelta, vuelvo a la ecuación anterior. Fíjense que acá ya me contempla el 100, que es lo que yo voy a cobrar de amortización. Fíjense que, ¿qué quiere decir esto? Yo voy a pagar 97,25 de precio, voy a cobrar 3,5% anual de cupones, pero además de eso, yo voy a cobrar algo más, que es, yo el bono lo estoy pagando menos de 100. Entonces, si lo pago menos de 100 y a mí al final me van a devolver 100, bueno, además del porcentaje de cupón, la Into Maturity va a tener un porcentaje anual de la diferencia que yo estoy pagando el bono menos de 100, ¿no? Entonces, eso es una clara ventaja. Y otra ventaja es que me tiene en cuenta la reinversión de los cupones. Esto por ahí no se ve tanto en la fórmula. Digo, hay cuestiones matemáticas para entenderlo un poco más, pero simplemente tengan en cuenta, y esto es súper importante, que la yield to maturity siempre supone que cada cupón o cada cupón o amortización que uno va cobrando antes del vencimiento, la yield to maturity supone que vos la podés reinvertir a la misma yield to maturity, que no necesariamente es un caso, ¿no? Porque si yo, supongámosle que yo compro un global hoy, y supongamos que Argentina sale todo muy bien y Argentina soluciona sus problemas y los globales se terminan pagando sin necesidad de reestructurar o defaultear y demás. Bueno, yo supongamos que compro un GD30 a 30 dólares. Bueno, el G30 va a ir pagando amortizaciones en el medio hasta 2030, pero ¿qué pasa? Si Argentina va todo bien y el precio del G30 va subiendo de acá a 2030, yo voy a ir cobrando amortizaciones y pongámosle la amortización que yo cobre en 2027, eh, cuando yo reciba la amortización de 2027, probablemente si la quiero reinvertir en el G30, bueno, el G30 ya no va a valer 30, va a valer 50, 60. Entonces, si yo voy cobrando y termino de cobrar el G30 y hago el análisis que vimos antes, el análisis ex post, y decir, bueno, a ver cuánto me rindió el G30 desde que yo lo compré en 2023, voy a ver que ese rendimiento en realidad no fue igual a la yield to maturity que me decía en el momento que yo compré. Va a ser menor, porque yo fui reinvirtiendo todos los cobros a una tasa que fue cada vez menor, ¿no? Entonces, eso hay que tenerlo en cuenta. La yield to maturity no te dice cuánto vos vas a cobrar, cuánto va a rendir efectivamente tu inversión. No te lo dice porque básicamente no lo puedes saber. No hay nadie que lo sepa. Entonces es simplemente una medida estándar que se usa y está la convención de usar la yield to maturity para tener en cuenta estas cosas.
Entonces, esa es una desventaja, ¿no? Porque, bueno, no es representativa como medida de rendimiento, eh, porque yo no pude reinvertir. Y además, otra desventaja es que, como su nombre lo indica, yield to maturity. Maturity es vencimiento. Esto es como una especie de rendimiento a vencimiento. Es como lo que yo voy a obtener de mi inversión si la mantengo hasta el final y cobro todo. Pero me imagino que todos los compradores de G30, por ejemplo, siguiendo con ese ejemplo, prácticamente ninguno compra G30 para decir, bueno, yo esto lo voy a esperar hasta 2030 a que me pague todo. Lo compra porque piensa que en algún momento del futuro cercano o no tan cercano, pero no hasta 2030, ese bono va a poder subir de precio y lo va a vender antes. Entonces, la yield to maturity no te dice eso. La yield to maturity te asume que vos lo mantenés hasta vencimiento. No sé si quedó claro esto, Rodri. Sí, clarísimo. O sea, hay que tener en cuenta esto, que supone que nos vamos a quedar con la inversión hasta el final. Es una medida de rendimiento, es una de las más famosas, pero tengan en cuenta esto, que supone que nos vamos a quedar con la inversión hasta el final. No es lo mismo que compremos un G30, que ahí, como dice Fran, vence en el año 2030, o un bono que capaz tiene una letra, que tiene una fecha de vencimiento un poco más corta, que a lo mejor sí nos podemos quedar con la inversión hasta el final. No sé si ahí las consultas son claras, o sea, hasta veo que muchos están diciendo que quedó claro el concepto, así que venimos bien. Bien, buenísimo. Y bueno, fíjense que acá pongo la misma tablita que pusimos anteriormente, mostrando la relación entre current yield y renta anual. Fíjense que puedo hacer lo mismo con la yield to maturity, ¿no? Fíjense que si esto vale 100, el current yield, la renta anual y la yield to maturity es muy parecida. De hecho, técnicamente debería ser exactamente la misma. Pero fíjense que si el precio del bono está muy debajo de la par, fíjense que acá la diferencia es abismal. O sea, fíjense que entre la current yield y la renta anual habíamos dicho, bueno, el cupón es 0,75%, el current yield es un poco más alto, es 3%, pero la yield to maturity es casi 50%. Bueno, ¿por qué es esta diferencia? Bueno, básicamente porque el current yield solo te tiene en cuenta los cupones que vas a cobrar de acá a un año, mientras que la yield to maturity te tiene en cuenta, o sea, todos los cupones que vos vas a cobrar de acá hasta que venza, obviamente que están en términos anuales y descontados, pero sobre todo te tiene en cuenta la amortización, obviamente descontada, pero vos fijate que estás pagando un bono, supongámosle $25, un bono que te va a pagar 100. Está bien, te va a pagar 100 en 5 años, pongámosle, pero incluso ese 100 descontado a hoy te genera que si vos lo pagás 25 sea un rendimiento muy, muy alto. Entonces, fíjense la tremenda diferencia entre una medida y otra, ¿no? De vuelta, la yield to maturity es una medida que se usa mucho, quizás en el caso de los globales o en el caso de los bonos que operan a paridad de 30, 40, 20, yo diría por debajo de 40. Algunos dicen que la yield to maturity ya no se usa y lo que se usa es más el current yield. Y la yield to maturity empieza a tener sentido ya si los bonos tienen paridades un poquito más cercanas a 100, por lo menos arriba de 50. Eh, Esa es como la regla en el mercado. Pero igual, la yield to maturity, en el caso de los globales, nos va a dar alguna utilidad, que es básicamente el análisis este que me imagino que en Twitter, en algún lado, en algún informe lo han leído, que es, bueno, ¿cuánto puedo ganar yo con la inversión en un G30 si Argentina soluciona sus problemas y el G30 va a rendir? De vuelta, rendir va a tener una yield to maturity de 15%, pongamos. Entonces, acá volvemos a lo que vos decías, Rodri, de hay algunas páginas, por ejemplo el YAMSE o los brokers, algunos tienen también páginas donde
uno puede encontrar calculadoras. ¿Qué quiere decir esto? Donde uno pueda decir, poner la tasa, el yield to maturity 15, y me devuelva cuál tiene que ser el precio asociado a esa tasa, o viceversa. ¿Cuál es el precio? Bueno, ¿cuál es la tasa asociada a ese precio? Bueno, si yo tengo una de esas calculadoras, que en la web probablemente la puedan encontrar, bueno, uno puede hacer ese cálculo de, bueno, si el rendimiento de los GD30 en un par de años va a ser, si la yield to maturity va a ser de 15, bueno, ¿cuál va a ser el precio? Bueno, pongámosle 55. Bueno, si yo voy a cobrar en 2 años o voy a tener un bono que puede llegar a valer $55, bueno, ¿cuánto vale hoy en el mercado? 30. Bueno, uno hace esas cuentas. Eh, en general en las calculadoras uno ya tiene la cuenta de la yield to maturity, pero está bueno tener en cuenta lo que implica, ¿no? ¿Qué significa también? Porque ¿Qué ahí en Twitter significa? lo vamos a ver siempre, o no sé, cuando hacen recomendaciones de inversión, que te dicen que rinde 10%, 15%. Bueno, uno tiene que saber nosotros como inversores conocer qué significa ese 10% y por atrás, luego de ver toda esta charla, saber que supone que tenemos que reinvertir los cupones a la misma tasa y encima quedarnos con la inversión hasta el final. Es información que nosotros tenemos que tener para después tomar la decisión si vamos a querer invertir en determinado bono o no. Pero clarísimo fueran los conceptos. Exacto. Bueno, y acá lo dejamos como lo mismo que vimos recién, pero lo dejamos para que les quede bien claro. Si un bono está sobre la par, es decir, si la paridad del bono es mayor a 100, entonces eso quiere decir que la yield to maturity es más chica que el current yield y que el current yield es más chica que el cupón. Este ejemplo en general en Argentina se da poco. Vamos al ejemplo que más se da en Argentina, que es el de abajo de todo, que es si el bono está bajo la par, es decir, si la paridad del bono está debajo de 100%, eso quiere decir que el cupón es lo más chico de todo, el current yield es un poquito más alto y la yield to maturity es mucho más alta que los otros dos. Básicamente porque si la paridad es menor a 100, uno está pagando un precio debajo de 100 por algo que si sale todo bien y se paga, voy a estar cobrando 100 por eso, más todos los intereses que me fue pagando en el medio. Entonces esto como para que les quede un poquitito la, la ayuda a memoria, digamos, la teoría. Bien. Ahí te quiero leer una pregunta nomás del Sí, chat que preguntan sobre qué se paga el interés, si sobre el valor nominal o el valor de compra. Ya lo nombraste, pero si querés repetirlo así bien. queda bien claro. Bien, sí, eso es importantísimo. El valor de compra no me influye en nada a la hora de el pago de interés. En nada. O sea, el pago de interés lo hace la empresa o el Estado que tiene que pagar ese bono y el pago de interés se hace sobre el valor residual del bono. Que el valor residual del bono es básicamente el valor nominal menos las amortizaciones que ya me pagó. Porque esto es como el préstamo que uno saca en el banco, ¿no? Si yo saqué un préstamo en el banco, voy pagando intereses. Ahora, si yo te pagué en la primera cuota una parte del capital, bueno, el interés que te voy a pagar en la siguiente cuota va a estar sobre el capital que yo te debo, que ya te pagué, ya te lo pagué. Entonces, el interés siempre se calcula sobre el valor residual. Por eso, en los bonos bullet, que pagan todo el capital al final, los cupones son siempre iguales, si la tasa de interés es fija, ¿no? Básicamente porque el valor residual es siempre igual al valor nominal, que es 100. Eh, pero de vuelta, el precio no influye nunca a la hora del cálculo del interés, es decir, el flujo de fondo del bono. El flujo de fondo del bono no depende del precio que yo voy a pagar. Yo después lo que voy a hacer es agregar el precio del bono a la cuentita de, o sea, esto está dado. Todo esto que son los pagos de cupones no dependen del precio. Ahora, ¿para qué necesito el precio yo? Yo necesito el precio para meterlo acá y después con la calculadora poder sacar el rendimiento que está implícito. Pero el flujo de fondo, que es todo lo que está del igual para la derecha, no depende del precio. Clarísimo. Bien. Bien. Bueno, después si hay algunas otras preguntas, interrumpime, Rodri, no hay problema. Vale. No, pero ahora venimos
Muy bien. Bien. A ver, todo, como todo en finanzas, digamos, cuando uno habla de rendimiento, el rendimiento tiene mucha más fama, creo que por algún sesgo psicológico, que el riesgo, ¿no? Uno siempre habla de rendimiento y muy pocas veces habla de riesgo, pero uno tiene que tener en cuenta siempre que el riesgo está asociado uno a uno al rendimiento. Uno a uno digo, no, el riesgo lo tiene que considerar siempre cuando que habla de rendimiento. Que vos me digas que hay una inversión que rinde 1000%, no me dice nada. Me tenés que decir qué riesgo tiene inmersa esa inversión, digamos, ¿no? Que si vos ya me decís que es 1000% anual en dólares, yo ya te voy a estar diciendo, esa es una inversión hiper, mega, súper riesgosa. No existe, digamos, porque como decía un economista, no hay almuerzo gratis, nadie te va a regalar nada, digamos, ¿no? Y eso es súper importante, sobre todo hoy en día, ¿no? Pero bueno, los bonos tienen riesgos de distinto tipo y que son los que están ahí en imagen, ¿no? Eh, hay riesgos de tasa de interés, porque, que es el que vamos a ver, lo explico rápido porque ahora lo vamos a retomar. ¿Qué es el riesgo de tasa de interés? Vieron que yo les dije que si la tasa de interés o la yield to maturity o la TIR de un bono sube, el precio baja. Bueno, ese es el riesgo de tasa de interés. El riesgo de tasa de interés es que yo compre un bono que rendía 10 y que al día siguiente ese bono rinda 20. ¿Por qué es un riesgo? Porque si el rendimiento subió, quiere decir que el precio cayó y yo perdí plata. Después el riesgo se lee en los dos sentidos, ¿no? Puede ser que yo compré un bono que rendía 10, ahora rinde 5 y yo gané plata. También se llama riesgo, digamos. O sea, el riesgo es la volatilidad. Eh, hay riesgo de cambio en la forma de la curva, no me voy a meter en eso, pero hay otros riesgos, por ejemplo, el riesgo de prepago o el riesgo de rescate. Hay algunos bonos, sobre todo bonos dollar link corporativos, que tienen un riesgo que es una cláusula en el prospecto del bono que me dice que la empresa puede rescatar, quiere decir que la empresa me puede cancelar el bono antes de su fecha de vencimiento a un determinado precio, ¿no? Y entonces es un riesgo porque, de vuelta, si yo hago las cuentas con la yield to maturity, yo voy a considerar que el bono lo tengo a vencimiento, pero de repente si la empresa me cancela el bono antes, bueno, yo esa yield to maturity no la vi. Entonces, ese es un riesgo también, ¿no? Está el riesgo de reinversión, que es el que hablamos, ¿no? Fíjense que la yield to maturity tiene un supuesto que es que yo puedo reinvertir los cupones que voy cobrando a la misma tasa. Y yo les mostré un ejemplo, ese ejemplo del G30, que por ahí eso no se da. Entonces, tenés riesgo de que el rendimiento realizado efectivamente no sea el que te decía la yield to maturity, incluso aunque vos tuviste el bono hasta el vencimiento, porque vos no pudiste ir reinvirtiendo los bonos a esa tasa. Después tenés riesgo de crédito, que es básicamente el riesgo de que el emisor del bono que te dijo yo te voy a ir pagando de esta manera, no te pueda pagar más y diga no te pago más directamente, es el riesgo de default, pero el default se puede entender como, bueno, no te pago más, bueno, si es una empresa irá a quiebra, concurso y demás, o si es un soberano, bueno, ahí es un poquito más complejo, pero default también es una reestructuración. Si hay una reestructuración, es un default. Default es básicamente que no te hayan respetado lo que te dijeron que te iban a ir pagando, ¿no? Entonces, ese es un riesgo también. Y ese riesgo va a estar implícito, como les decía, en la tasa del bono. Cuando yo les hablaba del riesgo de tasa de interés, de yo compré un bono que rendía 10 y la tasa de interés subió a 30%, bueno, esa suba de tasa de interés a 30% puede deberse, puede, no necesariamente, pero puede ser que en realidad esa suba de tasa sea porque se incrementó el riesgo de crédito de los bonos. Bueno, ese es el riesgo de crédito, es el riesgo de que no me pagues. Eh,
Y después hay otros riesgos, el más importante es el riesgo de liquidez, que de vuelta, esto sí me parece importante comentarlo, porque hay bonos que no se operan tanto, son más ilíquidos, se dice. Entonces, si yo tengo que vender por ahí una cantidad por ahí un poquito más grande que el volumen que opera ese bono en el mercado todos los días, yo por ahí le voy a tener que pegar mucho al precio. Si yo tengo que vender, no sé, 200 de algo que opera 100 todos los días, probablemente si yo salgo a vender 200 en el mercado, ese precio caiga mucho. Entonces, es un riesgo la liquidez del bono. O en el caso extremo, el riesgo de liquidez es que yo no pueda vender el bono porque no encuentro a nadie que me lo pague. Entonces, ese es otro riesgo del bono. Y después tenés riesgos cambiarios. Si compras un bono en pesos, bueno, tenés riesgo de que el dólar suba y vos pierdas. Riesgo de inflación. Si vos comprás un bono en pesos a tasa fija, tenés el riesgo de que la inflación suba y vos pierdas poder adquisitivo. Riesgo soberano. Básicamente, cuando compramos un GD o una L, uno está tomando riesgo soberano. Mientras que si uno compra un bono de YPF, uno está cubriéndose un poco de riesgo soberano, y digo un poco porque YPF no deja de ser una empresa que está controlada por el Estado. Eh, pero bueno, entonces tenemos todos esos sets de riesgos asociados a los bonos. No sé ahí, Rodri, si tenés algún comentario o alguna No, pregunta que... clarísimo. Ahí tiene que quedar bien claro que riesgo y rentabilidad están de la mano, y si tenemos mucha rentabilidad, seguramente tendremos un riesgo asociado. O sea, claramente en los globales veíamos una TIR bastante alta con los precios como están cotizando hoy en día, pero bueno, hay que tener en cuenta el riesgo que tiene asociado, y lo mismo con el resto. Todas estas explicaciones que nosotros hacemos para bonos, es lo mismo para ONs, para obligaciones negociables, porque el análisis es lo mismo. Entonces, a lo mejor una empresa que tiene un bono o una obligación negociable que tiene un alto rendimiento, siempre nosotros tenemos que conocer el otro lado, que es el riesgo, que es la contracara del rendimiento, para ver por qué está cotizando, o sea, por qué tenemos este rendimiento tan alto. Siempre hay que analizar los riesgos, porque toda inversión, acuérdense que conlleva todo rendimiento, tiene asociado un riesgo. Entonces hay que ver bien ahí el riesgo asociado. Que ahí, como decía Fran, claramente uno siempre habla del rendimiento, de la TIR, de no sé qué, pero también tenemos que tener en cuenta el riesgo de cada una de las inversiones. Exacto. Entonces, ahora yo les conté todos los riesgos de un bono, digamos, pero nos vamos a centrar sobre todo en el riesgo de tasa de interés. Básicamente también porque, como les comenté, hay muchos riesgos que también eh, se expresan en una suba de tasas. Por ejemplo, el riesgo de crédito. Si el riesgo de crédito aumenta, bueno, los inversores van a pedir más rendimiento por ese riesgo mayor que están viendo ahora, y pedir más rendimiento es que la tasa suba. Entonces, en definitiva, el riesgo de tasas es como un canalizador de un montón de otros riesgos. El riesgo de liquidez también está implícito en la tasa. Si un bono se vuelve más ilíquido, bueno, yo tengo un riesgo mayor, voy a pedirle un mayor rendimiento a ese bono, entonces la tasa va a subir. Y que la tasa suba, de vuelta, implica que los precios de los bonos caigan. Eso es importante. Que la tasa baje implica que el precio del bono suba. Y eso se ve en este gráfico que armé. Por ahí tiene precios y tasas un poco desactualizadas, pero creo que vale igual. Estos son los dos bonos a tasa fija que tiene emitido el Tesoro Nacional, que probablemente cuando venzan no van a volver a existir nunca más, creo que por algún tiempo, eh, que son el TO26, un bono a tasa fija que vence en 2026, y el TO23, un bono a tasa fija que vence en 2023. Y las líneas implican justamente esta relación entre precio y tasa o rendimiento o yield to maturity de un bono. Fíjense que tomemos, no sé, el TO26. Fíjense que si yo estoy acá, el bono me rinde 33% y el precio del bono es 60,7 pesos. Pero si ese bono tiene un rendimiento que me sube de 33% anual a 52% anual, fíjense que el precio del bono me va a caer de 60 a casi 39 pesos.
Entonces está esta relación inversa entre precio y rendimiento. Ahora bien, los bonos tienen distinta relación precio-rendimiento. Hay algunos bonos que cuando la tasa sube determinado porcentaje, el precio cae muchos más que por ahí en otro bono donde la tasa subió lo mismo, básicamente por lo que se llama la duration del bono o la modified duration del bono. De vuelta, acá no hay mucha traducción, igual es básicamente duración del bono se llama, o la duración modificada. Cuando lean eso, justamente hace referencia al riesgo de tasa de interés. Y ahora lo vamos a ver un poquitito. Fíjense que en este caso yo parto tanto en el TO26, que es un bono 2026, y en el TO23, que es un bono que vence en 2023, ahora en octubre, yo parto en el mismo caso de un rendimiento de 52%. En este caso el bono vale 66, en este caso el bono vale 39. Y yo asumo que en los dos casos el rendimiento me baja de 52 a 33. Fíjense lo que pasa con el precio. El precio del TO23, que es el bono más cortito, me sube de 66 a 81, que es una suba de, digamos, 25% en el precio. Mientras que en el TO26, que es un bono más largo, la tasa subió lo mismo, porque pasó de 52 a 33, igual que en el otro, pero fíjense que el bono pasa de 39 a 61, que eso es una suba de precios del 57%. O sea, la tasa bajó lo mismo, pero el precio subió más del doble en el caso del TO26. Bueno, ¿por qué es esto? Básicamente porque el TO26 es un bono más largo, o sea, vence en el 2026, y en realidad básicamente porque es un bono que tiene una modified duration o duración modificada mayor. Entonces, ustedes siempre que vean en una planilla o en Twitter o en algo que hay un bono que tiene una duración modificada, una modified duration mayor que otro, es un bono que va a ser mucho más sensible a variaciones de tasa que otro. Entonces, es un bono más riesgoso, para bien o para mal. Eso no implica nada. Lo que yo estoy diciendo en general es que si yo estoy muy convencido que las tasas van a bajar, yo voy a querer un bono con modified duration mayor. ¿Por qué? Porque si yo creo que las tasas van a bajar, bueno, yo quiero un bono que reaccione más a esa baja de tasa. Por el contrario, si yo estoy muy convencido que las tasas van a subir, yo quiero un bono con menor modified duration. ¿Por qué? Yo quiero un bono que sufra menos de esa suba de tasas. O yo puedo no saber si las tasas suben o bajan. Entonces, bueno, yo voy a elegir un bono que tenga una modified duration acorde a mi perfil de riesgo, en definitiva. Acá con este ejemplo Eh, se ve claramente cómo son las relaciones tasa-precio y cómo son inversas. Bueno, acá con este indicador que nos cuenta Frank, que es el duration modificado, podemos ver bien qué relación tienen o qué bono va a tener un poco más de reacción frente a diferentes movimientos de tasa o de precio. exacto. Clarísimo. Es decir, no sé, supongamos que yo estoy esperando que la Reserva Federal suba las tasas y que esa suba de tasa de la Reserva Federal se contagie a el resto del mundo y que por lo tanto las tasas de los bonos vayan a subir, los bonos en dólares argentinos vayan a subir, bueno, a mí me conviene el más corto. Por ahí ese ejemplo no es tan correcto porque como los bonos de Argentina, los bonos en dólares de Argentina, cotizan por paridad, por ahí no importa tanto lo que pase con la tasa de la Fed. En otra época sí, y ahora vamos a ver un ejemplo. Pero volvamos al ejemplo más local. Supongamos que, como pasó hace poco, después de las PASO, yo creo que el Banco Central va a subir las tasas. Bueno, si el Banco Central va a subir la tasa del ELIC, probablemente las tasas de los bonos en pesos también suban, y entonces ahí sí me convenga comprar un bono con modified duration más corta. O se me ocurre, si uno en general no invierte en bonos, pero invierte en fondos, si yo espero una suba de tasa, por ahí me conviene un fondo, lo que se llama T+1, que son los fondos que tienen justamente bonos más cortos.
Así como los bonos tienen Modified Duration, los fondos, si ustedes van y ven los informes de los fondos también tienen Modified Duration, que es en definitiva la duration de todos los fondos, los bonos del fondo ponderada, digamos, ¿no? Entonces, eso es medio como, fíjense que ya estamos entrando como en algo de análisis, ¿no? Yo lo que espero que pase, entonces, ¿qué me convenga? Eso es un poco lo que... Bueno, y entonces, esta es la formulita para calcular cuál va a ser la variación del precio si yo sé cuál es la duration del bono. No importa cómo se calcula la duration del bono, que son estas dos cosas, en matemática, olvídense, pero supongan que yo tengo acceso a un informe, que es una planillita donde me dice el precio, el nombre del bono, y entre todos esos datos me tira cuál es la duration del bono. Entonces, supongamos que la duration del bono es 1,1. La duration del TO26 es 1,1. Y supongamos que yo tengo la visión o escuché a un economista en la tele que dice que las tasas van a subir 5%, 5 puntos porcentuales, ¿no? Bueno, yo tengo que agarrar la duration del bono, multiplicarla por 5 puntos porcentuales, ponerle un menos adelante, porque la relación entre variación de tasa y variación de precios es inversa. Entonces, yo con la duration del bono, que es 1,1, y la expectativa de que las tasas van a subir 5 puntos, yo ya puedo saber o esperar saber no, pero puedo esperar que el precio del TO26 caiga 5,5%. Lo único que necesito saber es la duration del bono, que es un dato, si tengo un informe, y la expectativa de suba de tasas, que también es un dato o es una visión mía o lo que sea. Entonces uno ya puede empezar a como imaginarse escenarios de bonos, ¿no? Y acá está lo que decías vos, Rodri. No sé si querés comentar la voz esta. Esto es la calculadora del IAMSE que comentabas. No, no, si querés podés seguirle vos. Ahí lo único que lo quiero comentar que el IAMSE tiene estas calculadoras. Ahí justo estaba por escribir en el chat para mandarlo. Tiene calculadoras, tiene muchos informes que también están buenos. Ahí, como decía Frank, que por lo general podemos ver en Twitter o en algún lado donde ya viene calculado. La TIR, así no hace falta que nosotros hagamos todos los cálculos matemáticos. Y depende, obviamente, de los precios de entradas. Y la duration modificada también suele venir en estos informes. El IAMSE tiene, la página del IAMSE es www.iamse, que es ilatina.amc.com.ar. En la parte de informes, ahí lo van a poder ver, tiene muchos informes de, bueno, de letras del tesoro, de curvas de rendimiento de obligaciones negociables, calculadoras de TIR, calculadoras de letras. Eso todo obviamente es gratuito y está al acceso de cualquier inversor para que puedan hacer sus propios análisis. Así que ahora yo lo voy a dejar en el chat, ahí en alguna de las preguntas respondía para que lo puedan ver y cualquier duda que tengan pueden entrar ahí y empezar a analizar, que ya con todos estos términos que nos estuvo contando Fran, ya podemos contar con un poco más de información, un poco más de datos. Entonces, cuando veamos una de estas planillas, como la que nos está mostrando Fran, ya vemos DM es duration modificada, paridad, lo que nos estuvo comentando Fran, bueno, TIR ya viene calculada, depende del bono que estemos analizando, pero bueno, viene todo, ya dentro del IAMSE de Vima, toda esta información ya viene calculada y nos sirve a nosotros para contar con los datos. Pero te dejo a vos si querés comentarla. Yo ahora en Q&A mando el link. Sí, fíjense que la calculadora que está en el IAMSE de los bonos es una calculadora de sensibilidad. Yo en este caso, miren que creo que ya ni me acuerdo qué bono puse. Creo el G41. Entonces, fíjense que digamos, hay distintos tipos de calculadoras. Hay algunas calculadoras que directamente te dicen, poneme la yield to maturity que vos quieras y yo te digo el precio. O poneme el precio que vos quieras y yo te digo la yield to maturity. Y hay otras que lo que hacen es, te toman el último precio de cierre del mercado y te hacen como una sensibilidad con distintas yield to maturities o TIRs cercanas o parecidas a la última del cierre, ¿no? Entonces, fíjense que la última TIR a la cual cerró el G41 era 18,68% en dólares. Entonces, acá te hace una sensibilidad de, va subiendo de a 2,5%, a 25 puntos básicos, digamos, hasta si llega a subir de 18,68% a 19,12%,
el precio me está diciendo esta calculadora que me va a caer 2,39% en dólares. Esta es la duración modificada. Si ven DM o MD, es duración modificada. Y esta es la paridad asociada al bono. Claro, O nosotros sea, acá, fíjense, perdón, sí, no, quería comentar que tenés que elegir primero el bono. Ahí adelante no se ve al principio, pero uno elige el bono en el cual uno quiere hacer el análisis y ya sola la calculadora del IAMSE lo que hace es buscarte el último precio de cierre del bono del día anterior, o sea, se fija en el día anterior a cuánto cerró este bono y empieza y hace todos los cálculos de forma automática. exacto. Así que bueno, ahí pueden ver un poquitito, digamos, fíjense que esta fórmula que tiene la calculadora del IAMSE de acá no es otra cosa que esta formulita que yo les conté acá. La calculadora del IAMSE agarra la duración modificada y la multiplica por la variación de tasa, que la variación de tasa es la diferencia entre esta última tasa y la tasa de la fila, y te devuelve la variación de precio. Y te devuelve algo más importante, que es directamente el precio que debería valer y demás. Entonces, creo que está buena tenerla en cuenta. Y por ahí, para ir cerrando, ver cómo estas cuestiones, digamos, que parecen ser súper mega teóricas, tienen impacto en la vida real, ¿no? Lamentablemente, como les decía, para algunos ejemplos como este, más globales, que tienen que ver con cuestiones vinculadas a la Fed o a Estados Unidos, eh, tengo que tomar ejemplos anteriores en el tiempo, porque de vuelta, como les decía, hoy Argentina está tan golpeada en cuanto a evaluaciones, que está medio desconectada de lo que pasa en el mundo. Igual no tanto, pero por lo menos sí está desconectada de lo que pase, desconectada no del todo, pero está bastante desconectada de lo que pueda pasar con la tasa de la Reserva Federal, si sube 25 puntos o no. Por ahí hay cuestiones un poco más importantes. Pero fíjense, este es un ejemplo de 2016, noviembre de 2016 en realidad. eh, Estuvieron las elecciones en Estados Unidos, donde ganó Trump en su momento, ¿no? Y la primera reacción del mercado en su momento fue un miedo muy grande a que Trump empiece a incurrir en un déficit fiscal muy grande, y que ese déficit fiscal muy grande derive en inflación, y que, bueno, obviamente si eso terminaba en inflación, iba a tener que haber una suba de tasas en Estados Unidos, que después no pasó, pero, o pasó mucho más leve de lo que se esperaba. Pero en su momento, cuando ganó Trump, la reacción fue esa, y las tasas de, de los bonos americanos subieron fuerte, y en ese momento Argentina, fíjense, el cuadrito de abajo es la serie de la Yield to Maturity en ese momento lo que era un bono, lo que en ese momento, lo que hoy sería un global, que era el AA21, que en ese momento, si estábamos en 2016, esto era como un global a 5 años, era algo muy parecido a lo que hoy es el G30, pero bueno, en ese momento el AA21 rendía 5% en dólares, ¿no? Entonces, un bono ya rendía muy poco. Fíjense que los bonos, el gráfico de arriba es el precio, fíjense que el precio del bono era superior a 100, o sea, en ese momento los bonos cotizaban sobre la par, es decir, que el rendimiento del bono, como ya vimos, que era más o menos 4,5, 5, era menor al cupón. El cupón de este bono era casi 7, ¿no? Fíjense cómo ya empezamos a relacionar los conceptos que vimos. Pero bueno, volviendo a la historia, un bono de Argentina a 5 años en dólares, el AA21, rendía 4,5, 5%. Gana Trump, suben las tasas en el mundo, y ese bono pasó de rendir 4,5, 5, fíjense, a rendir más o menos 5,5, casi 6 llegó a rendir. Es decir, una suba medio de piso a techo de más de un punto porcentual, 128 puntos básicos, que es algo así como 1,28 puntos porcentuales, ¿no? Pasó de 4,6% a, pongámosle 5, 7%, algo así.
Entonces, esa suba de tasa en el bono, fíjense que en el bono AA21 implicó que el precio del bono, que era, pongámosle, 108, 109, caiga en el momento que subieron las tasas a 104, 105. O sea, pasó de 108, 109 a 104, 105, porque la tasa subió 128 puntos básicos, que es 1,3, pongámosle, puntos porcentuales. El bono cayó 5% en precio. Y Argentina en ese momento tenía bonos mucho más largos. Tenía un bono a 30 años, porque estábamos en 2016, había un bono a 2046. Es lo mismo que nosotros hoy tengamos un bono a 2060, pongámosle, e incluso más, porque los GD son amortizables, entonces bueno, en su momento llegamos a tener el Century, ¿no? Pero en ese momento el Century todavía no estaba. Entonces, fíjense que, bueno, obviamente la suba de tasas le pegó a toda la curva argentina y el bono AA46 también vio subir rendimientos. Fíjense que el AA46 rendía 6,5, 7, rendía más que el AA21 porque la curva, la clase que viene vamos a ver las curvas de rendimiento, lo que son, tenía pendiente positiva. Y fíjense que el rendimiento pasó de 6,5, 7 a casi 8, a más de 8, ¿no? En este caso, en la parte más larga, las tasas subieron un poquito más, 1,8 puntos porcentuales. No mucho más, en la otra subieron 1,3, acá subieron 1,8. Pero fíjense el precio. El bono valía 110, 115. Esa suba de tasa llegó al bono a valer 95 más o menos, de esa zona. O sea, una caída de 18% en el precio del bono. Entonces, fíjense como un evento de suba de tasa, que si bien no es igual el evento de la suba de tasa, porque en una subió 1,8 puntos porcentuales y en el otro subió 1,3 puntos porcentuales, es casi el mismo, pero no es el mismo, pero no importa. Si fuese el mismo, es lo mismo. El bono más largo, que es el bono con mayor modified duration, sufrió mucho más. No es lo mismo haber perdido 18% en dólares que haber perdido 5% en dólares. Básicamente porque la modified duration o la duración modificada del AA21 era 3,8 y del AA46 era 11,7. Entonces, en un contexto donde las tasas subieron, tener un bono tan largo te jugó una mala pasada, digamos, ¿no? Claro. Acá se ve claro el ejemplo con las duration, cómo puede afectar el precio del bono y las tasas. Clarísimo. Este, y después, un ejemplo igual, pero por ahí del mercado local con bonos en pesos, que es el evento de la crisis. En este caso es la crisis de noviembre de 2020, que fue una crisis más del tipo de cambio. En ese momento el tipo de cambio había, el contado en líquido, la brecha había subido mucho y eso terminó contagiándose al mercado de bonos en pesos. Acá es al revés, arriba tengo las yield to maturities de los bonos, son bonos SER, y abajo tengo los precios de los bonos normalizados, digamos, base 100 acá en septiembre de 2020, pero fíjense cómo yo acá tengo tres bonos con distinta duración, ¿no? Acá estaban las duraciones. TX23 es 2,5, Modified Duration, TX24 es 3,5 y Disco Pesos me quedó tapado, pero era 6,7. Entonces fíjense que en noviembre con la crisis las tasas de los bonos SER suben, ¿no? Y suben de vuelta, todas más o menos parecidas. Por ahí la tasa del disco peso, que es el bono más largo, sube menos, sube de 6 a 10, pero la del TX23 y la del TX24 suben más o menos lo mismo, suben de la zona de 4, 3, 4 a 10. Y fíjense que a pesar de que, olvidémonos del disco peso, que es la gris. Fíjense que a pesar de que el TX24 y el TX23 tuvieron una suba de tasas muy parecida, por ahí un poquitito mayor la del TX23, pero muy parecida, fíjense que los precios, que es este gráfico, el del TX24 cayó mucho más. Cayó más del 15%, mientras que el TX23, que es la línea amarilla, su precio cayó menos del 15%. Y fíjense que el disco pesos, que incluso su tasa subió un poco menos, a pesar de que su tasa subió un poco menos, como era tanto más largo,
el precio del bono cayó 25%. Entonces, fíjense cómo te puede jugar. Bueno, yo acá puse ejemplos negativos en los dos. A veces cuesta encontrar ejemplos positivos, uno tiene el sesgo más pesimista, pero son ejemplos como uno más de contagio global y uno de una crisis más local, en bonos en dólares uno y en bonos en pesos otro, pero cómo te juega o cómo te impacta la duration en esta cuestión, ¿no? Esto creo que lo vamos a dejar para la clase que viene, si te parece, Rodri. Bien, No sé si. perfecto. No, bien, quedó clarísimo. Hay algunos que dicen que en el 2060 ya no van a estar para invertir, pero bueno, tenemos bonos, algunos un poco Para los largos. nietos, para los nietos. Claro, para los nietos se puede comprar para la herencia de los nietos. Pero no, clarísimo ahí. Les quiero comentar, tenemos muchas consultas en el chat. Algunas las fuimos respondiendo a medida que fue transcurriendo la charla. Otras las fuimos respondiendo a medida ahí por el chat para que las puedan ver todos. Si quedan algunas consultas, la clase que viene vamos a seguir viendo estos temas, así que lo vamos a poder responder ahí. Y si no, tienen el mail de Vimeduca para poder hacer las consultas que quieran. Leemos todas las consultas y leemos todos los comentarios, eso quédense tranquilos. Y con relación al curso, quiero decir dos cositas nomás, Fran, porque hay muchas preguntas si suben la clase, si no la subimos, si subimos el material, para que se queden todos tranquilos. El material y las clases grabadas se van a subir a la página de Vimeduca, que lo pueden encontrar en Google, si ponen Vimeduca va a aparecer, y también vamos a subir las clases a YouTube, a los canales oficiales de Vima lo van a poder ver, junto con el material también, todas las presentaciones que está haciendo Fran, lo van a poder tener también accesible para ustedes. Le vamos a dejar seguramente los links que estuvimos compartiendo también, la del IAMSE con la calculadora de los bonos, Open Data para que puedan tener toda la información. Así que quédense tranquilos que todo sube. Todavía no está subida la clase del miércoles, seguramente la subirán en el transcurso de estos días, pero sí, quédense tranquilos que se va a subir todo. Bien, No sé, Fran, si buenísimo. quieres comentar algo más o algo para No, cerrar la voy idea. a adelantar, si te parece, Rodri, lo que vamos a ver en la clase que viene, que es la última. Eh, Así es. nos Dale. quedó en el tintero entender el contado con liqui, cómo se hace, entender lo que es una curva de rendimiento, porque fíjense que en los ejemplos que hay recién de Modified Duration, en bonos de distinto plazo, es como que la tasa no subía lo mismo para los distintos plazos, entonces ver cómo se construye una curva de rendimiento, qué implica que un bono esté por arriba y por debajo de la curva, que es otro análisis que se hace, y por ahí traer un ejercicio un poquito más integrador, esa planillita de globales que te comentaba y charlar sobre eso. Bien, perfecto. Bueno, así que no se pierdan la última clase del segundo taller de cómo analizar bonos y obligaciones negociables. Ya va a ser la última clase de este segundo taller y después van a poder seguir con los otros dos talleres que quedan, que uno acuérdense del impositivo y después ya empezamos a hablar derivados, que ahí se va a poner un poquito más interesante la charla también en cuanto a conceptos. Así que, bueno, gracias a todos por sumarse y nos vemos el lunes en la última clase del segundo taller. Bueno, Fran, muchas gracias por todo. Excelente la presentación, muy claro los conceptos. Ahí estoy leyendo el chat que nos están agradeciendo y están diciendo que quedó muy claro todo. Bien, bueno, gracias. Buen fin de para vos, Rodri, y buen fin de No, para todos. igualmente. Chao, chicos. Gracias.